Muy buenas, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y les hablaremos sobre la ingeniería de proteínas. El grupo está conformado por el ingeniero David Altamirano y mi persona, el ingeniero Andrés Rodríguez. La charla se desarrollará de la siguiente manera. Primero les daremos una breve introducción. Luego hablaremos de conceptos fundamentales que se deben conocer para comprender el enfoque de la ingeniería de proteínas. Ingeniería de proteínas. Aplicación de la ingeniería de proteínas. Y para finalizar, prospecciones al futuro. La ingeniería de proteínas surge de la necesidad del ser humano de modificar la actividad catalítica de diferentes enzimas o propiedades de proteínas ya existentes en la naturaleza, para aprovecharlas hacia el mejoramiento de procesos industriales, generación de productos comerciales con valor añadido, diseño de biomateriales y la innovación de nuevas tecnologías. Para ello se ha tenido que analizar y comprender la estructura, la estabilidad y el plegamiento de estas macromoléculas, las interacciones en la estabilización conformacional de las cadenas polipeptídicas y los factores del ambiente celular y molecular que ayudan a su función o actividad catalítica. El primer concepto que deberíamos de conocer es qué son las proteínas. Bueno, estas proteínas son biomoléculas grandes y complejas que juegan muchos papeles críticos en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Están formados por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que están unidas entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única de cada proteína y su función específica. Las proteínas tienen distintas estructuras, las cuales hablaremos de ellas a continuación. Estructura primaria. Esta estructura es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Estructura secundaria. Se trata de la disposición de la cadena polipeptídica en el espacio. Esta puede ser de tipo hélices alfa y lámina beta. Estructura terciaria. Nos informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. Y la estructura cuaternaria. Informa de la unión de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Clasificaremos las proteínas según su función. Proteínas de transporte y almacenamiento. Se unen y transportan átomos y moléculas pequeñas dentro de las células y en todo el cuerpo. Proteínas mensajeras. Como algunos tipos de hormonas, transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos. Proteínas de catálisis, o como las conocemos, enzimas. Llevan a cabo casi todas las miles de reacciones químicas que tienen lugar en las células. También ayudan con la formación de nuevas moléculas al leer la información genética almacenada en el ADN. Y proteínas de movimiento. Estas proteínas permiten que el cuerpo se mueva. También proporcionan estructura y soporte para las células. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por ARN de transferencia, correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero, donde se unen en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas. Al finalizar la síntesis de una proteína, se libera el ARN mensajero y puede volver a ser leído. Incluso antes de que la síntesis de una proteína termine, ya puede comenzar la siguiente, por lo cual el mismo ARN mensajero puede utilizarse por varios ribosomas al mismo tiempo. Una vez explicados estos conceptos fundamentales y entendidos, podemos hablar de lleno de la ingeniería de proteínas. Esta tiene como objetivo la generación de nuevas moléculas pensadas como proteínas dotadas de nuevas funciones por mutagénesis y moléculas completamente novedosas. La ingeniería genética nos ha brindado una cantidad ilimitada de proteínas purificadas, pero la ingeniería de proteínas nos ha dotado de
miles de proteínas rediseñadas que cumplen con requisitos industriales. Esto significando que ayuda enormemente a la biotecnología industrial. Los siguientes temas serán desarrollados por mi compañero, el ingeniero Tamirano. Los dejo a su disposición y espero sigan disfrutando de la exposición. Gracias, ingeniero Andrés, por permitirnos hacer esta pequeña introducción acerca de lo que es los conceptos fundamentales para ahondar en el tema de la ingeniería de proteínas y observar lo que ahora es a continuación la columna vertebral del enfoque de la ingeniería de proteínas como originalmente se ha deseado. Vamos a más o menos abordar este proceso, vemos nosotros de que hay un diseño computacional junto con un diseño experimental para poder así hacer aplicaciones directas o específicas durante la ingeniería de proteínas, desde lo que son las secuencias de genes o las proteínas parentales hasta posteriormente ir desglosando cada uno de los procesos. Por lo tanto, vamos a ver nosotros la red neuronal que se enfoca en la ingeniería de proteínas. Desde sus enfoques experimentales, la ingeniería de proteínas tiene una columna vertebral bastante específica. Cada uno de los pasos que se va desarrollando nos permite a nosotros agregar una pieza clave en cuanto a la modificación de las moléculas objetivo que estaremos visualizando en unos segundos. Por lo tanto, tenemos algunos enfoques experimentales de la ingeniería de proteínas como la mutagénesis, el barajado de ADN, la evolución molecular, la bioinformática, el diseño de proteínas desde el aspecto fundamental del racional o aleatorio y la biblioteca de proteínas. Cada uno de estos enfoques experimentales nos permite a nosotros adicionar esa pequeña clave o ese pequeño espacio adicional para hacer la modificación deseada, desde los estudios en computación hasta los estudios en laboratorio, para así mezclar y producir un producto que nos permita a nosotros hacer la modificación que deseamos para la aplicación específica. Por lo tanto, cuando uno imagina la ingeniería de proteínas, escucha por primera vez el nombre, uno se imagina, estamos trabajando o ingeniando nuevas proteínas, pero también existen otras moléculas objetivo que son de gran interés para la ingeniería de proteínas. Entre ellas tenemos las enzimas, complejos proteicos de naturaleza proteica o también de ARN que permiten catalizar reacciones, o sea, acelerar la velocidad de reacción. Las enzimas son de gran importancia porque fue uno de los enfoques principales que generó la ingeniería de proteínas en su momento, y a partir de la especificación de estas enzimas y sus modificaciones es que de cierta forma la ingeniería de proteínas ha cobrado grande importancia, porque sabemos nosotros que para la síntesis orgánica es muy complejo que ciertas transformaciones químicas se deben llevar en pasos diferentes o en pasos bastante complicados, y el posterior aspecto de la purificación es un tanto engorrosa en comparación a cuando ya utilizamos enzimas, que las enzimas son sumamente específicas, trabajan en el lugar y en el momento específico para la acción que nosotros deseamos y se pueden recuperar o se pueden aislar del proceso de purificación de una manera mucho más sencilla que una serie de pasos subsecuentes en una síntesis orgánica. También nosotros tenemos lo que son los anticuerpos complejos de glucoproteínas del tipo gamma globulina, que al hacer las modificaciones de estos anticuerpos nos permite a nosotros hacer comparación de nuevos virus frente a nuevas bacterias en el cuerpo, y nosotros estudiando estas modificaciones y contra los nuevos virus que se están generando, poder hacer frente a con nuevas vacunas o con nuevos fármacos. Así, de esta misma manera, nosotros tenemos lo que son moléculas de señalización u hormonas, los mensajeros químicos del cuerpo por excelencia. Uno de los grandes objetivos que tiene la ingeniería de proteínas es hacer modificación de estas moléculas de señalización u hormonas para poder hacer encendidos o apagados, o sea, como lo que son los switches biológicos que permitan regular cierto tipo de procedimientos, ya sea de edad, de aspectos sexuales, o también en el caso de la ingesta de fármacos, en cómo se debe dosificar un fármaco. Cada uno de estos aspectos es muy importante para la ingeniería de proteínas y nos permite a nosotros modificar estas tres moléculas objetivo para fines específicos de nosotros. Ahora, ingresando directamente a lo que son enfoques experimentales, nos basamos primero en la mutagénesis. La mutagénesis sabemos nosotros, o hemos estado viendo que el punto de partida en la mutagénesis es una secuencia de ADN.
clonada la fuente original. Eso significa que nosotros agarramos una secuencia de ADN, lo metemos en un vector de clonación, aquellos genes de interés, y lo modificamos de cierta manera para que cumpla una actividad específica que nosotros deseamos. Y posteriormente lo podemos amplificar esos pequeños fragmentos con la reacción de cadena de la polimerasa. La mutagénesis también incluye tres aspectos bastante importantes, lo que son la inserción, eliminación o la sustitución de genes. Y estos tres aspectos importantes de la inserción, de eliminación y sustitución tienen dos enfoques que permiten a uno ser específico o no en el proceso. Por ejemplo, hablamos primero de la mutagénesis dirigida al sitio. Cuando nos referimos a mutagénesis dirigida al sitio, nos estamos refiriendo a que queremos modificar un gen o un aspecto de una proteína o un gen que produce una proteína, sabiendo cómo funciona esa proteína, cuál es la relación estructura-función y por qué queremos modificarlo. Por eso es dirigida al sitio, porque sabemos dónde va a estar y con quién la produce y cuál es la función que debe hacer. O también podemos hacer la mutagénesis aleatoria, en donde lo que hacemos, tenemos una secuencia de un gen y lo que vamos distribuyendo son diferentes genes de manera aleatoria para la producción posterior de proteínas, sin importarnos mucho su estructura o función principales. Esto nos permite a nosotros, el siguiente enfoque experimental que va ligado junto con lo que es la mutagénesis y la evolución molecular. La evolución molecular se basa en la acumulación de mutaciones beneficiosas en varias rondas de mutagénesis. Por lo tanto, nosotros, cada vez que hacemos una modificación a una enzima o a un gen, vamos evaluando qué tan factible es este funcionamiento de esta enzima o de este nuevo gen que produce una proteína. Y por lo tanto vamos a ir aislándolo. Y los enfoques evolutivos se pueden agrupar en dos categorías. Primero, la categoría de mezcla aleatoria de ADN. O sea, mezclamos en una piscina aleatoria de ADN con los genes diferentes y aislamos aquellos aspectos importantes o aquellas enzimas que son de interés de una gran piscina aleatoria que nosotros hayamos introducido. O la evolución dirigida, lo que nosotros sabemos es, queremos mejorar este procedimiento, queremos mejorar esta bacteria, pues lo modificamos de esta manera, hacemos la mutagénesis, seleccionamos lo que es de interés y volvemos a amplificarla con PCR o amplificarla en el proceso. De esta forma, la evolución molecular nos permite que ambos métodos se basan bien en la establecida cadena de la reacción de la polimerasa, como les había mencionado antes. Esto nos permite hacer pequeños fragmentos de ADN o ARN, amplificarlos y seleccionar aquellos de nuestro propio interés, o sea, de aquellos que son realmente útiles para la aplicación o finalidad que nosotros le queremos dar. Es por medio de ello que la evolución molecular va ligado de la mutagénesis, porque es el primer procedimiento de modificación de genes y posteriormente la selección específica de cada uno de esos genes que nos permite a nosotros en el siguiente bloque o en la siguiente escala para poder desarrollar la proteína o la enzima que nosotros deseemos o el anticuerpo o la. Por lo tanto, también tenemos otros aspectos que va en sintonía o en paralelo junto con lo que es la evolución molecular, que es el parajado de ADN. Fue desarrollado en 1994 por William Stemmer y esta técnica es también conocida como PCR sexual. Lo que hace es que implica la fragmentación enzimática del ADN derivado de diferentes organismos previamente mutados al azar. Lo que hacemos es seleccionar un gen de ADN en los diferentes exones, hacemos la transcripción para generar el AR primario y después posteriormente separamos cada una de estas cadenas diferentes que nos produzca la misma proteína. Lo que nos permite a nosotros es tener diferentes organismos de diferentes fuentes que nos produzcan nuestra propia bacteria, nuestra propia proteína de interés. O sea, tenemos diferentes bacterias en diferentes cultivos que nos permiten a nosotros generar esa proteína. Así no nos quedamos escasos en que solo podemos recurrir a un solo tipo de bacteria, sino podamos modificarla y de este mismo producir la proteína que nosotros deseamos. Muchas veces nosotros en el enfoque experimental no podemos modificar una proteína directamente de manera experimental. No es como que podamos quitarle un aminoácido y ver la estructura directamente y a veces lo que son las proteínas son muy caras o muy difíciles de aislar. Entonces, por lo tanto, ingresa la parte de la bioinformática. La bioinformática es una rama de la biocomputación que se encarga específicamente de estudiar a partir de lo que son bases de datos como el Protein Bank o el Gene Bank, lo que son las secuencias de proteínas o las secuencias de ADN que generan cierto tipo de proteínas.
Entonces, a partir de conociendo la estructura en digitalización, nosotros podemos ingresar o digitalizar estas funciones de las proteínas y así de esta manera estudiar sus componentes principales, cómo podemos modificarla, cómo afecta a la remoción de un aminoácido u otro, o de qué manera podemos activar lo que son los sitios específicos de actividad de la enzima o de la anticuerpo de la hormona. Hay uno de los problemas principales que la bioinformática se encarga bastante, que es el problema del plegado de proteínas. Uno de los enfoques principales que traía inicialmente la ingeniería de proteínas es que a partir de su estructura principal de aminoácidos, las proteínas, como hemos visto, su estructura tiene cuatro estructuras. La principal, la primaria, que es los aminoácidos, las terciarias, que son las hélices alfa, las láminas beta, pues se hacen conglomerados de cada uno. Entonces, una de las primeras formas que se vieron para poder aplicar o mejorar este plegado de proteínas era la introducción de enlaces de disulfuro que aumentaban la estabilidad, como que se le conoce como la ingeniería de estabilidad de proteínas, al aumentando estos enlaces de disulfuro, agregando cisteínas en ciertos lugares específicos. Pero es muy complicado muchas veces porque no se puede hacer la inserción directa en cada una de las proteínas y ver, bueno, este sirve, este no sirve, y generar la proteína y puede ser muy caro. Entonces, por lo tanto, la bioinformática se encarga ahí de hacer esas secuenciaciones y ver cómo se estabiliza la proteína por inserción de algún plegado de adición de una cisteína o de un enlace de disulfuro para poder generar más estabilidad. También otro enfoque que es la disminución de la entropía a partir de lo que es de, la eliminación de ciertos aminoácidos que son muy libres, como ejemplo lo que es la glicina o la alanina, que permiten movimiento a la proteína. Entonces lo que hace es que hace la inserción de otros diferentes aminoácidos, como ser la prolina, que es bastante voluminosa, o el triptófano, y hacer que esta proteína ya no tenga la misma movilidad que antes. Si nosotros vamos seleccionando ese tipo de aspectos donde son enfocados cada uno, donde se puede posicionar esas acciones específicas, podemos controlar nuevas proteínas nosotros y generar una gran gama diferente de proteínas a partir de la bioinformática sin necesidad directamente de ir al laboratorio y experimentar con la proteína directamente. También otro de los aspectos muy importantes que hace la bioinformática es lo que es la temperatura de desnaturalización al 50%, que nos permite a nosotros como macroscópicamente determinar qué tan estable puede ser una proteína. Y han habido estudios en donde si se aumenta o se disminuye los enlaces de disulfuro o se eliminan los sitios específicos de libertad de glicina o alanina, pues hay un mayor aumento de la temperatura. Significa que se desnaturaliza a una temperatura más alta, generando más estabilidad. Cuando ya nos enfocamos directamente al diseño de las proteínas, hay que tener en cuenta de que tenemos que agarrar las proteínas de algún lado. Y la manera más sencilla es agarrarlo, o se les conocemos como proteínas nativas, que son aquellas proteínas que vienen del medio natural, de las bacterias que se producen normalmente o de alguna fuente de alimentos. Y posteriormente se hace la modificación a partir de la evolución directa. Primero de la mutagénesis, seleccionamos nosotros cuál es la evolución molecular de esos genes producidos o de esa proteína que nosotros queremos desear y se hace la modificación de estas proteínas para la generación de nuevas funciones. O también cuando ya nosotros nos queremos enfocar en diseñar una nueva proteína, que ya lleva un aspecto mucho más importante, así como lo podemos observar en estas imágenes, desde la predicción de la estructura, el cambio y por último el diseño de nuevas proteínas. Es ahí donde el diseño de proteínas entra en juego desde la parte de biocomputación y comparación con los datos experimentales. Cuando nosotros también hablamos de esto, hay tres enfoques principales del diseño de proteínas. El diseño racional, que es así mismo como la evolución dirigida, saber qué proteína nosotros vamos a querer modificar, cuál es la función que tiene esa proteína y si la queremos ingresar en una bacteria o en un microorganismo de nuestro interés para hacer modificaciones o agregarlo directamente a una enzima o un anticuerpo o una hormona. También está el diseño de nuevo, que es como andar a ciegas. Una proteína que desde cero, nosotros no sabemos qué funcionalidad va a tener, solo estamos diseñando con diferentes partes de otras proteínas para ver qué resultado nos otorga. Y por último, lo que es el diseño aleatorio o no racional, donde podemos ver las diferentes secciones de proteínas y podemos, sin ser específicos en cada una de qué secciones agarramos,
y posteriormente ver la función de esta proteína, que cómo actúa en comparación a otras funciones, o en sí mismo cuál es la función que puede generar esta proteína. Para cuando nos referimos o cuando empezamos a decir, bueno, ¿y de dónde puedo agarrar todas estas proteínas? Pues directamente para eso existen bibliotecas de proteínas que nos permiten a nosotros generar proteínas con diferentes funcionalidades. Y hay dos enfoques principalmente que existen para generar estas bibliotecas, a partir de lo que es la química combinatoria y el enfoque de las bibliotecas genéticas o bibliotecas de genes. Si nos enfocamos nosotros en la parte principal, como aquello que nació en la ingeniería de proteínas, tenemos lo que es la síntesis de bibliotecas por química combinatoria, en donde lo que se hace es una síntesis en fase sólida. Tenemos un aminoácido que está en una solución, un solvente orgánico anexado a una resina, resinas famosas como la de Merrifield, resinas como la de Guan, que tienen la estabilidad para poder anclarse a las proteínas de manera específica en las terminaciones N-terminal o C-terminal, y por lo menos cubrir esa parte para poder anclarse en el medio de la reacción. Posteriormente, lo que hacemos es la adición de un compuesto diferente, otro aminoácido, y dejamos que el medio de reacción suceda la reacción en todo caso. ¿Cuál es la ventaja que existe de la síntesis en fase sólida en comparación a la síntesis en solución? Pues que la síntesis en solución requiere de procesos muy complejos al momento de la purificación. En cuanto a la síntesis de fase sólida, con una resina, una simple decantación, una simple filtración, podemos obtener nosotros el nuevo péptido o el nuevo polipéptido por una simple decantación y dejando el solvente orgánico con el producto remanente que no reaccionó. De esta manera, creando una biblioteca bastante amplia de proteínas de diferentes estructuras. Cuando ya nosotros queremos saber la funcionalidad de estas proteínas, las hacemos pasar por pruebas de enzimas, de actividades, de iones, para que puedan quelar metales o que tengan alguna actividad específica de hidrolasas o puedan ligar componentes. Se identifica cada uno de estos componentes y posteriormente se hace un proceso de deconvolución, que es lo que se hace es pasar desde aquella proteína que sí tuvo un efecto positivo en los estudios y posteriormente se va recapitulando hacia arriba en el proceso para identificar cuál es el primer aminoácido que se agregó. Esta es la técnica de mix and split. Y nosotros también tenemos otra síntesis, que es la síntesis de proteínas en paralelo, en donde tenemos nosotros un equipo que nos permite tener de 27 a 81 espacios para hacer todas las reacciones en paralelo, se adicionan aminoácidos diferentes y cada uno reacciona al mismo tiempo. Eso es lo que nos permite a nosotros ya no tener un proceso de convolución, sino mismas reacciones en un mismo proceso y evaluar todo lo que es la estabilidad de estas proteínas al mismo tiempo, ver cuáles son los que tienen funcionalidades sin necesidad de regresar hacia atrás. Solamente podemos ver y especificar cuáles son aquellas proteínas que sí son de nuestro interés. Ya cuando nos enfocamos a la parte de las bibliotecas de genes, es que a partir de las bibliotecas de genes se hace la modificación por mutagénesis, la evolución molecular, y posteriormente vamos adicionando en un microorganismo aquellos genes de interés para la producción de proteínas, como así lo hemos visto en el barajado de ADN. Cuando ya nos enfocamos directamente en la aplicación de la ingeniería de proteínas, la ingeniería de proteínas no es una ciencia o una parte de la biotecnología que ha ido como en estos tiempos, sino ha sido bastante atrás. Ya, por ejemplo, en 1924 se hacían estudios de toxinas o de modificación de proteínas, pero ha causado grande auge en estas actualidades por la potencialidad que tiene en diferentes aplicaciones de la industria. Tenemos algunas que vamos a mencionar en esta charla, es la enzimología industrial, las vacunas de nueva generación, la bioremediación microbiana y los biomateriales. Si nos enfocamos directamente primero en la enzimología industrial, es lo que nació la ingeniería de proteínas, enfocándose solamente en enzimas, en cómo actuaba al quitarle cierto sitio activo, al agregar nuevos componentes o aminoácidos hidrofóbicos, cómo cambiaba esa estructura, cómo cambiaba el plegado y demás. Y nos permite a nosotros empezar a modificar aquellas enzimas que son de carácter o tienen aplicaciones industriales muy seguidas, ya sean como proteasas, amilasas, lipasas, celulasas y silanasas, introducidas en diferentes industrias. Hacer estas modificaciones ha encontrado que se puede aislar de ciertos microorganismos para poder
lograr una efectiva reacción en un bioreactor o, por ejemplo, en cuanto de tintes o en el caso de los detergentes. Aquí tenemos algún ejemplo de lo que es la enzimología industrial con la enzima beta-lactamasa, que ha encontrado diferentes aplicaciones en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en la industria textil y detergentes y en la industria química, claramente. Tenemos algunas como otros ejemplos de enzimas que han sido modificadas a partir de la ingeniería de proteínas, como la glucoisomerasa, que lo que hace es pasar la parte del almidón y la degrada en azúcares más simples para pasarlo como rompe el enlace y generando fructosa y glucosa para hacer como edulcorantes para refrescos. O en todo caso, como otros componentes como la celulosa y las cianasas, que actúan dentro de la industria textil y detergentes para lo que son los tintes o para lo que es la resistencia de los materiales. Y nuestra farmacéutica, claramente, estas enzimas nos permiten la producción de fármacos mucho más limpios sin necesidad de tantas etapas de purificación, y la industria química, claramente, que a partir de las enzimas podemos nosotros hacer reacciones mucho más específicas con cierto tipo de compuestos que limitan el procedimiento o requieren unas etapas seguidas de la síntesis. También una de las aplicaciones importantes de la ingeniería pequeña es las vacunas de nueva generación. En estos tiempos que los virus también y las bacterias están modificándose o están mutando en sus procedimientos, nosotros al mismo tiempo tenemos que ir a la vanguardia de estas vacunas. Algunas vacunas como de péptidos y polipéptidos, especialmente para protección contra virus peligrosos, y aquí imitan los epítopos inmunogénicos, o sea, lo que son las secciones de las enzimas o del complejo proteico que reconoce el sistema inmunitario. Entonces, al hacer estas modificaciones de las vacunas o estudiando estos polipéptidos, nosotros podemos hacer las modificaciones adecuadas para poder batallar contra estos virus. Puede ser desde el enfoque directamente de las proteínas o a partir del ADN, desde la parte de la mutagénesis, de la evolución molecular y especialmente para la producción de nuevas proteínas. Lo sabemos directamente ahorita en el tiempo que estamos sucediendo de pandemia, pues la ingeniería de proteínas nos provee este pequeño acercamiento de sabiendo qué parte del virus es importante o requiere atención específica, podamos generar una vacuna o aislando esas partes que nos permita a nosotros modificar o generar resistencia al virus en general, en este caso. Posteriormente pasamos a lo que son los biomateriales. Los biomateriales pueden ser directamente la parte de los materiales que se asemejan a la elastina o al colágeno, los conocidos como ELPs, que son productos similares a la elastina, que poseen una secuencia péptica repetida, en donde el aminoácido Z, pues, excepto la prolina, la estalina en sí contiene estas repeticiones, y excepto la alanina, leonina o isoleucina. En ese caso, estos biomateriales se enfocan en dos aspectos. Primero, en el caso de los biomateriales con los plásticos o bioplásticos, que pueden ser degradados mucho más fácilmente por la naturaleza, o lo que son materiales fibrosos, ya sea para materiales de absorción, materiales de filtración, capas para separaciones líquido-vapor, en todo caso, en algunos aspectos, ya sea con sustancias mucho más engorrosas que no sabemos nosotros la composición, o sensores químicos que pueden ser utilizados también como biodetectores para cierto tipo de reacciones o cierto tipo de especificaciones en el cuerpo. Si no, nos pasamos también directamente a la bioremediación microbiana, tenemos nosotros que saber que en la actualidad la ingeniería ambiental ha cobrado un gran auge en el mundo. Pues hemos estado buscando la manera de arreglar los errores que en tiempos pasados hemos ido generando la humanidad. Por tanto, la ingeniería de proteínas provee esta alternativa con respecto a la modificación de microorganismos que puedan degradar directamente aquellos materiales que son excesivamente tóxicos para la naturaleza, ya sean materiales como xenobióticos, compuestos de tolueno, fenol, y a partir de lo que es estas modificaciones de la mutagénesis, de la evolución molecular y la generación de proteínas, podemos insertar esas moléculas o esos microorganismos para poder limpiar suelos, en el caso de la bioremediación que se basa específicamente en suelos, y generar suelos que tengan aquellos nutrientes que habían perdido anteriormente, sobre todo en la parte de lo que son las industrias petroleras o en el caso de las extracciones por metales. Ahora, ¿qué pasa a nosotros para las prospecciones a futuro?
Las aplicaciones de la industria de la ingeniería de proteínas y la evolución dirigida se ha empezado a estudiar actualmente en la parte de los aspectos de plantas. Eso significa que ya estamos escalando desde la parte del laboratorio hasta la parte industrial para poder así generar nuevos materiales o secciones más específicas que nos permitan tener productos mucho más limpios o, en todo caso, productos que sean mucho más específicos para cierto tipo de aplicaciones. O también, como ahorita estamos en la situación en la que estamos, hacer manipulación mecánica de las propiedades de los virus por ingeniería de proteínas. Algunos de los papers que se han estado sacando estos últimos tiempos que son posibilidades para hacer estudios de nuevas vacunas, estudio de proteínas para materiales como en el caso de las prótesis o en el caso de materiales que sean resistentes a choques térmicos, debido a que hay algunas enzimas o algunos microorganismos que ya tengan esos genes dispuestos para poder batallar contra este aspecto. ¿Qué prospecciones quedan para nosotros para el futuro de nuestro país también? Tenemos nosotros las materias primas predispuestas en el sitio nativo, como le llamamos proteínas nativas, que podemos aislarlas directamente desde el medio para poder empezar a hacer esta ingeniería, hacer estas modificaciones con las proteínas. También tenemos la parte académica con el Centro de Investigación Genético, del estudio genético de mutagénesis y evolución molecular, aislando directamente las proteínas nativas, haciendo las modificaciones respectivas con estudios genéticos para posteriormente hacer enfoque de campo. O sea, dar toda la parte de estudio a lo que son aplicaciones directas, ya sea en la parte de la industria alimenticia, en la generación de industria farmacéutica aquí en el país, que puedan facilitarnos la producción y la mejora de nuestro país. Lo que hay que darnos son que esos temas no son aparte o lejos de la realidad que vivimos, porque tenemos totalmente todas las materias primas y empezamos con los estudios genéticos para poder así llegar a esta parte y hacer un enfoque mucho más de campo. Esperemos que les haya gustado esta charla que hemos desarrollado para ustedes y cuídense mucho.